Nos han dicho que la captura del Mayo Zambada es una victoria contra el narcotráfico, que su extradición a México es un acto de soberanía y de justicia. Nos repiten que traerlo de vuelta es la única forma de garantizar que pague por sus crímenes. Pero hay algo que no se nos está diciendo, porque el problema no es que el Mayo haya caído, el problema es que ahora puede hablar. ¿Y qué pasa cuando un hombre que ha operado por décadas decide hablar en una corte en Nueva York? Empieza a dar nombres, expone los pactos entre el crimen y el poder y revela cómo el dinero del narco ha financiado campañas, gobiernos y a empresas. Y aquí está la gran pregunta: ¿el gobierno realmente quiere hacer justicia o solo quiere callarlo antes de que sea demasiado tarde? Porque si el Mayo se queda en Estados Unidos, nadie en México podrá controlar lo que diga. Pero si lo traen de vuelta, su caso puede convertirse en otro expediente perdido, otro silencio conveniente para quienes han estado operando tras bambalinas. Se nos reafirma que el Mayo es el gran enemigo. Nos han dicho que su captura es una victoria, pero realmente lo que se teme es que el Mayo no esté libre, sino que hable. Sean bienvenidos a Defendiendo lo Indefendible. Hoy nos toca defender al Mayo Zambada, pero antes de seguir te invito a que te suscribas, le des me gusta y nos compartas tus comentarios. Desde el momento en el que el Mayo Zambada fue capturado, el gobierno de México ha insistido en su extradición. Nos dice que es una cuestión de soberanía nacional, que ningún ciudadano mexicano debe de ser juzgado en el extranjero, especialmente si existe el riesgo de pena de muerte. Suena como un argumento sólido hasta que lo analizamos más de cerca. Porque el gobierno, si realmente estuviera preocupado por la soberanía, ¿por qué han permitido durante años la extradición de otros narcotraficantes sin hacer tanto escándalo? El Chapo Guzmán, Ovidio Guzmán, la Barbie, Vicente Zambada Niebla. Pero con el Mayo algo cambia. Aquí sí hay urgencia por traerlo de vuelta. Aquí sí hay una presión diplomática para evitar que sea juzgado en Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿por qué? La respuesta es simple. Porque si el Mayo se queda en Estados Unidos, podría hablar. Y si el Mayo habla, se abre la caja de Pandora. El Mayo no es cualquier narcotraficante, no es un pistolero de segunda ni un improvisado. Es alguien que lleva décadas operando sin haber sido tocado. Y si alguien logra operar a ese nivel sin que el gobierno lo toque, es porque ha tenido protecciones en lo más alto. El problema no es solo que el Mayo trafique droga, el problema es quién le ha permitido hacerlo. Porque el crimen organizado no funciona solo, necesita complicidad dentro del gobierno para operar, necesita bancos y empresarios que le ayuden a lavar su dinero. Y ahora que está en manos de la justicia estadounidense, créanme que va a empezar a cantar. Cuando el Chapo cayó, se negó a colaborar. Cuando Ovidio Guzmán fue extraditado, se mantuvo en silencio. Pero el Mayo es otra historia. A diferencia del Chapo, el Mayo no es un hombre de espectáculo. Él no quiere cadenas de oro ni narcocorridos, ni ser una celebridad. Él quiere salir vivo de esto y sabe que su mejor y única carta es hablar. En Estados Unidos, los fiscales no buscan solo condenar, sino también buscar información. Y para salvarse no tiene que dar nombres de sicarios o jefes de plaza. Claro que no. Tiene que dar nombres de políticos, generales, empresarios y banqueros, gente que hoy se presenta como la mano dura contra el crimen, pero que ha hecho negocios con él durante años. Ya entendimos por qué el gobierno mexicano quiere evitar a toda costa que el Mayo sea juzgado en Estados Unidos, pero ahora surge otra pregunta: si lo traen a México, ¿qué pasará realmente con él? Nos dicen que aquí enfrentará la justicia, que será juzgado con todo el peso de la ley, pero seamos honestos, ¿alguien realmente cree que el Mayo va a terminar cumpliendo una sentencia ejemplar en México? Porque aquí no estamos hablando de un sicario de bajo nivel. Aquí no estamos hablando de un jefe de plaza que pueda exhibirse como trofeo. Estamos hablando de un hombre que operó durante décadas con complicidad de figuras muy poderosas. ¿Y qué pasa cuando un testigo tiene información comprometedora? Que hay de dos opciones: silenciarlo o protegerlo. Y créanme, si el Mayo regresa a México, no van a optar por la justicia. Y es que hay que ser claros, el sistema penitenciario mexicano no está diseñado para contener a figuras como el Mayo. Al contrario, lo que el gobierno quiere es tenerlo cerca, controlado y lejos de los fiscales estadounidenses. En México la justicia no se trata de culpabilidad o inocencia, se trata de quién controla la narrativa. Si el Mayo llega aquí, ¿qué sigue? ¿Un juicio largo, manipulado y lleno de errores procesales? ¿Una prisión VIP con todas las comodidades mientras el caso se diluye en el tiempo? ¿O eventualmente un amparo bien negociado que lo deje libre en unos años? Porque en este país, el que sabe demasiado no se queda mucho tiempo tras las rejas. Y cuando alguien sabe demasiado, el sistema encuentra la manera de deshacerse de él. Pero ojo, no estamos diciendo que lo vayan a eliminar de inmediato. Aquí no se trata de sicarios, aquí es un golpe más sutil. Si lo traen a México, lo desgastarán con un juicio interminable. Si lo traen a México, lo meterán a una prisión donde tendrán tiempo suficiente para olvidar lo que sabe. Y eventualmente, cuando ya no sea un problema, cuando el caso se haya enfriado, cuando el escándalo ya no venda periódicos, aparecerá un tecnicismo legal. Aquí llegamos al verdadero punto clave. El problema nunca fue que el Mayo Zambada fuera un narcotraficante. Si el Mayo hablara en Estados Unidos, no se trataría solo de narcotráfico,
No se trataría solo de rutas, cargamentos o sicarios. Se trataría de los pactos que se sostuvieron con su imperio. ¿Qué políticos recibieron dinero del cártel de Sinaloa? ¿Qué gobernantes vendieron protección a los narcos? ¿Qué instituciones del Estado han trabajado desde dentro para que el negocio nunca se detenga? Y esa es la verdadera razón por la que el gobierno mexicano necesita traerlo de vuelta. El caso del Mayo se ha convertido en un circo político. Por un lado, Morena dice que su captura es una victoria de la justicia. Por el otro, el PAN señala que el gobierno federal tiene vínculos con los abogados de Zambada. Pero nadie está preguntando lo realmente importante. Si tanto interés hay en que pagues por sus crímenes, ¿por qué no se investiga a las figuras políticas que han hecho negocios con el narcotráfico? Porque aquí no hay buenos y malos, aquí todos tienen algo que perder. Nos dicen que traer al Mayo a México es por soberanía y justicia, pero la verdad es otra. El gobierno no quiere justicia, quiere control. Si el Mayo se queda en Estados Unidos podría hablar, y si habla, no solo cae él. Caen políticos, empresarios y funcionarios que han protegido al narco durante décadas. Si lo traen a México pueden manejar su caso, dilatar su juicio o incluso protegerlo. Pero si se queda en Estados Unidos, su testimonio podría convertirse en el escándalo político más grande en la historia de este país. Nos dicen que el Mayo o el narcotráfico es el problema, pero el verdadero problema es el sistema que lo ha permitido y perpetuado durante décadas. Te agradezco infinitamente que te hayas quedado hasta el final y espero tus comentarios.